Buenas noches a todos nuestros seguidores. Los invitamos a escuchar un nuevo capítulo nocturno de La Hora de la Magia, donde como siempre nuestro amigo y colaborador Andrés Villavicencio nos tendrá un interesante programa. Pueden escuchar este contenido también en el podcast del Boticario Mágico, en Spotify, Apple Podcast y radios online. Adelante Andrés, estaremos tomando nota. Hola, bienvenidos a otra sesión de La Hora de la Magia aquí en el canal del Boticario Mágico. Esta sesión de hoy se llama Perdidos en el Laboratorio. Los que sean tan viejos como yo se deben acordar de Perdidos en el Espacio. No estoy hablando de la serie de 2018, no estoy hablando de la película de 1998, sino de la antigua, la original de 1965. Ahí había un robot que constantemente estaba diciendo ¡Peligro, Willie Robinson! ¡Peligro, Willie Robinson! ¿Se acuerdan? Ya. Yo últimamente me siento como si fuera ese, porque cada vez veo más cosas peligrosas que andan por ahí sugiriendo a la gente, con un tema que no sé si es falta de ética, falta de sentido común o simplemente falta de cerebro. Hace un par de semanas me tocó ver en un grupo un tipo que hablaba sobre usar ácido nítrico para limpiezas energéticas. Y claro, el tipo citaba a Diane Fortune en su libro de autodefensa psíquica como la fuente infalible del conocimiento. Lo cual, sí, muy bien, puedes hablar de temas esotéricos y usar a Dion Fortune como referente. Tiene algunas cosas buenas, tiene algunos libros buenos, otros que son simplemente basura, pero tienes que considerar una cosa siempre, y es que ella no era químico, ella era psicóloga, su especialidad era psicoterapia. Entonces, no era la persona mejor formada. Bueno, le advertí a este tipo que el ácido nítrico es un ácido fuerte, bastante peligroso, y fuera de despotricar un poco de este modo tan llamativo que tienen los ocultistas de decir, no, la copa está demasiado llena para recibir más conocimiento y no sé qué, no sé qué. Le dije, oye, disculpa, no te lo estoy diciendo en términos de mi opinión, sino de mi criterio como profesional, dado que yo soy químico. Siguió tirando, despotricando, lo cual, seamos amables en el análisis. Probablemente sufrió alguna clase de daño cerebral que le impedía entender que si un químico te está advirtiendo de un compuesto, deberías tenerle cuidado. ¿Por qué es importante hacer estas advertencias? Mucha gente dirá, bueno, por sentido común uno no va a andar jugando con ácido. Lamentablemente el sentido común no se ve tan a menudo y no va a faltar la persona que piense que se puede dar un baño con eso y va a terminar mal. Entonces es algo bastante peligroso, hay que tener mucho cuidado cuando se trata de recomendar usar sustancias, más aún si son sustancias químicas corrosivas. Entonces hay que tener harto cuidado. Por lo tanto, primer alerta, no usen ácido nítrico. Nuevamente, no hago estas advertencias como un ocultista, sino que las hago desde mi profesión, una que estudié durante 5 años en la Universidad de Santiago de Chile. Entonces, no se trata simplemente de tirar contra lo que opinan otros, sino que advertir a la gente con base a un criterio profesional que no se deben meter con esas cosas. Por favor, no usen ácido nítrico bajo ningún formato. Ahí ya tenemos un compuesto del cual les advertí, que tal vez sea el menos común de todos, pero que igualmente vale la pena. O sea, como les decía, este tipo defendía a brazo partido la idea de usar ácido nítrico y es como, por favor, qué nivel de imbécil, qué nivel de tarado. Bueno, lo primero que deberían saber que existen lo que se llaman las fichas de seguridad. Esto, por ejemplo, los ingenieros en seguridad lo conocen muy bien, los químicos también lo conocen muy bien, los médicos lo conocen muy bien, que son documentos que es tan simple como buscarlos en Google para encontrarlos y que listan el tipo de peligro que está vinculado a cada producto químico. Hablemos ahora de otra sustancia que usan comúnmente para hacer limpiezas energéticas, el amoníaco. El amoníaco es un gas que se disuelve en agua y que eso es lo que ustedes encuentran. Este líquido que ustedes pueden encontrar en las ferreterías es básicamente una solución acuosa del gas amoníaco. Es un gas que es básicamente irritante para el sistema respiratorio, por lo tanto nunca deberían usarlo en un espacio que está cerrado. Es también irritante para la piel, puntualmente o mayoritariamente para las mucosas, por lo tanto ojos, nariz se pueden ver muy afectados. Es tóxico de ingestión. Es un compuesto que se suele usar para limpieza, para aseo. Mucha gente compra amoníaco para limpiar el baño, por ejemplo. Por lo tanto, debe trabajarse con cuidado y de preferencia no lo usen para limpiezas energéticas, por favor. El principal peligro con esta sustancia, como les decía, es la intoxicación por vía respiratoria, el daño a los pulmones que les va a generar, y en las mucosas el riesgo de inflamabilidad es bajo. Es posible, pero es bajo. Pero tengan mucho cuidado.
Así que con esto tenemos la segunda alerta. No usen ácido nítrico, no usen amoníaco. Otra sustancia que también por algún motivo les dio por usar, y estamos hablando de que en este caso no he encontrado un referente bibliográfico, o tal vez si lo encontré simplemente lo eliminé de mi cabeza por un tema de salud mental, es el éter. Ok, no estamos hablando del éter de los alquimistas, estamos hablando de una sustancia química llamada éter, o éter dietílico, para ser más precisos, que es un líquido muy volátil, que si ustedes destapan el frasco les llena inmediatamente la habitación. Se usó en algún momento en los albores de la medicina moderna para anestesiar personas, porque los vapores literalmente los dejan aturdidos, pero que tiene varios peligros. Esta sustancia también he escuchado que la usan para hacer limpiezas, pero nuevamente es más peligroso usarla que cualquier maldición que les lancen. ¿Por qué? Porque el éter es muy volátil, lo que quiere decir que ustedes destapan el frasco y la habitación se llena rápidamente de los vapores, lo que les puede llevar a la pérdida de conciencia, y además es muy inflamable. Por lo tanto, si tienen una llama en la misma habitación, ni siquiera al lado, en la misma habitación, llegado un momento que los vapores lleguen a esa llama de una vela, de lo que sea, va a inflamarse. Eso quiere decir que el aire de la habitación va a prender en una llama, bastante peligroso, comprenderán, porque a la vez les va a quemar y va a consumir el oxígeno de la habitación. Pero esa llama también puede ser incluso la chispa que genera un interruptor eléctrico. Por lo tanto, es bastante delicado. En los laboratorios se usa usualmente bajo campana de extracción, de modo tal de que no se alcancen a concentrar los vapores. Además de eso, el éter dietílico sufre oxidación al estar en contacto con el aire y forma lo que se conoce como un peróxido dietílico, y esa sustancia se va al fondo del frasco. ¿Cuál es el peligro de eso que se está formando constantemente en el éter? Que cuando es expuesto a la llama, no solo se inflama, explota. Por lo tanto, básicamente, si ustedes andan con el frasquito de éter y lo destapan y se inflama, no solamente va a quemar el aire de la habitación, sino que además va a estallar el frasco. O sea, tienen un incendio asegurado. Por favor, no vayan a usar éter. O sea, ya no sé cómo decirlo, pero es que lo he escuchado tantas veces que en verdad me dan ganas de tomar un hacha y aclararle a las personas que andan dando esos consejos estúpidos que no lo tienen que hacer haciéndoles cariño con el hacha. Ya es un tema de sentido común, un tema de ética, un tema de responsabilidad social, ya no sé cómo llamarlo, porque en verdad veo esto constantemente. Por eso les pido, tengan mucho cuidado. Así que ya llevamos 3 advertencias: ácido nítrico, amoníaco y éter. Son nuestras 3 alertas de perdidos en el laboratorio. Ahora veamos otras sustancias que parecen más comunes, pero que pueden ser igualmente peligrosas. La siguiente es el plomo. Antiguamente se usaba mucho el plomo, incluso los romanos fermentaban el vino en vasijas de plomo. Bueno, ¿qué pasaba con el plomo? Que iba reaccionando con el vino, con la acidez del mosto de la fruta, y por lo tanto el vino quedaba contaminado con este plomo, y algunos autores, algunos historiadores, atribuyen a que eso podría haber contribuido a la locura de algunos emperadores romanos. Que bueno, estamos hablando que teníamos a Nerón, teníamos a Calígula, teníamos a Heliogábalo, y bueno, el listado de emperadores romanos locos es como una guía telefónica. Pero creo que se capta la idea. No les hacía muy bien al cerebro. ¿Por qué? Porque el plomo es un metal pesado, y los metales pesados se tienden a acumular en los huesos y afectan el sistema nervioso. Por lo tanto, básicamente los vuelven locos. El plomo se usaba también mucho en amuletos y cosas de ese tipo. Incluso me acuerdo que mi padre o algún tío me contaba que cuando niños tenían soldaditos de plomo, y claro, ningún problema, que debería haber. Sí, pero excepto que porque cuando estás tocando constantemente plomo, una parte de ese material va quedando en tus manos, las mismas manos con las cuales los niños se llevan los alimentos a la boca, etcétera, que se lo pasan por los ojos, etcétera, y se empiezan a contaminar con plomo, sufriendo los síntomas a la larga de una enfermedad llamada plumbosis, también conocida como saturnismo. De los primeros síntomas del saturnismo o plumbosis está la anemia, también puede afectar la presión causando hipertensión, y a la larga causa daño irreversible en el cerebro. Sí, dije irreversible. Entonces, por favor, no anden usando talismanes o joyería de ningún tipo de plomo, ni que sean aleaciones de plomo, obviamente. El daño que provocan los metales pesados es muy duradero porque además se tienden a acumular en el organismo. No es como dejé de exponerme hoy al plomo y en una semana voy a estar limpio. Pueden pasar décadas con el metal todavía presente y sigue haciendo daño. Es un tema bastante delicado. Hay obviamente en el presente tratamientos médicos que pueden
pueden ayudar a eliminar estos metales pesados del organismo, métodos de quelación, etc. Pero igualmente el daño queda hecho y no son métodos que sean particularmente amables con el organismo, que al final los usan porque incluso siendo bastante agresivos pueden resultar mejores que dejar el contaminante adentro. Entonces no es algo con lo cual se deba jugar. Esto lo menciono porque muchas veces uno se encuentra, sobre todo en las prácticas antiguas, indicaciones de que determinadas lamelas tienen que ser talladas sobre plomo o que debe hacerse en una lámina o en un bloque de plomo y grabarse tal y tal cosa y luego ponerse debajo de la almohada, cosas así, que en el fondo están exponiendo constantemente a la persona a esa sustancia que es peligrosa, que no es algo que lo van a notar de un día para otro. Se tarda años en poder verse, excepto que sea una intoxicación aguda, se va a tardar años en verse los efectos, pero como les decía, son irreversibles, por lo tanto tengan mucho cuidado con el plomo. Y ahora nos vamos a la verdadera joya de la corona, que estúpidamente es muy usada por un montón de ocultistas: el mercurio. El mercurio, ¿cómo les explico? Para los químicos es un metal súper interesante porque tiene un montón de propiedades muy únicas, incluso a nivel de su estructura atómica, tiene un montón de efectos, spin-órbita y cosas así que son muy divertidas para los físicos, pero que para trabajarlos en magia es tremendamente peligroso. Me acuerdo que en la universidad tenía un profesor, que si algún ex compañero me está escuchando, de seguro se acordará de él, un profesor de apellido alemán, que nos contaba que estaba preparando el tema de su tesis, no recuerdo si la de pregrado o la de posgrado, y él dijo, quiero trabajar en mercurio. Y empezó a reunir material, información, artículos publicados al respecto, y ya cuando tenía suficiente y decidió que tenía una idea que presentarle a los profesores que se dedicaban al tema, fue a hablar con uno, todo muy bien, pero se dio cuenta que le tiritaban las manos. Creo que habló con otro también y también se dio cuenta que le tiritaban las manos. Como buen científico, notó un patrón, lo investigó y se encontró con que ese era uno de los síntomas de la intoxicación con mercurio. Bueno, si la intoxicación con plomo es peligrosa, la del mercurio es aún peor, porque el plomo lo tienes que tocar. El mercurio solamente tiene que estar en la habitación. Dado que es un líquido, hay una cosa que deben tener en cuenta ahora, y es que todo líquido siempre libera vapores. Por lo tanto, una vez que uno destapa una botella con cualquier líquido, esos vapores van a llenar la habitación eventualmente, incluso aunque sea en pequeñas cantidades. Siempre un líquido va a tener presión de vapor. Por consecuencia, los que trabajaban con mercurio se encontraban siempre en habitaciones donde había presencia de ese metal, el cual al respirar lo ingerían directamente, y dado que es un metal pesado, se acumula en el organismo y por lo tanto empezaba a hacerles daño. Y ahí fue donde este profesor mío notó que todos estos caballeros que eran expertos en mercurio tenían daños en el sistema nervioso, les tiritaban las manos. Ok, les podría resultar muy útil para llevarlos a sacudir toallas en la playa, pero definitivamente no era el camino de vida que él quería tomar. Luego nos comentaba que en un sitio de Eriazo quemó todo lo que había juntado de material porque no quería saber más del mercurio. Sabia decisión. El mercurio yo he escuchado que lo usan mucho. Por ejemplo, alguien me decía, no, una nuez moscada, que le hacían un agujero y metían mercurio líquido ahí y luego lo sellaban con cera, como un amuleto protector. Sí, amuleto protector. Definitivamente no te va a poder matar el que te mande una maldición, te vas a morir antes. O sea, ¿de qué sirve como protección? Y nuevamente es algo que se acumula en el organismo. Todos cuando pequeños conocimos los termómetros de mercurio y nunca faltaba el niño que conseguía de algún modo el mercurio dentro de un termómetro y jugaba con él. Bueno, eso a la larga causa daño. Eso a la larga les dañó el sistema nervioso. Y habrá que ver qué enfermedades puedan tener ahora después de haber jugado con esa sustancia. Entonces, no es un tema trivial y no es tampoco que yo esté exagerando. Es un metal pesado, peligroso. De hecho, les voy a contar dos datos históricos al respecto. Érase una vez, 200 años antes de Cristo, que había un hombre llamado Qin Shi Huang. Sí, es donde está China, donde nació. Pero en ese tiempo no se llamaba China. Se llamó China después de él, porque él fue el primer emperador, el hombre que unificó China. Estamos hablando que creó una unidad en un montón de reinos que existían en ese momento, estandarizó la escritura, la moneda, los sistemas de pesos y medidas, mandó construir la Gran Muralla China. Un hombre sin dudas destacado, con una capacidad de lograr cosas que pocos han tenido a lo largo de la historia de la humanidad. Pero tenía un miedo, tenía miedo a la muerte. Así que empezó a buscar la forma de escapar de la muerte.
y hacia el final de su vida decidió hacerle caso a unos alquimistas que le hacían unos preparados con mercurio y él los bebía porque con eso supuestamente iba a transformar su cuerpo en algo inmortal. ¿Qué creen que pasó? Bueno, los historiadores prácticamente todos concuerdan en que su muerte se debió a intoxicación por mercurio, que por lo demás le afectó en la mente, volviéndolo también un paranoico en sus últimos años. Piensen entonces, un hombre con una capacidad tan grande de poder crear un imperio cuyo nombre todavía se preserva en una nación 2000 años después, aún así sucumbió ante el mercurio. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Quieren otra historia? Porque les prometí que eran dos. La segunda historia es sobre un hombre nacido en el siglo XVII, al cual dicen que le cayó una manzana en la cabeza y eso le hizo pensar en que había una fuerza llamada gravedad. Sí, estoy hablando de Sir Isaac Newton, el padre de la física moderna, el hombre al cual le debemos todos los avances que hay en la actualidad. Usted me está escuchando a través de un dispositivo digital que básicamente funciona porque él sentó las bases para eso, en términos matemáticos, en términos de física. Muchas de esas fueron expandidas en tiempos posteriores, pero él sentó las bases, el poder vincular matemáticamente de un modo claro y definitivo las fuerzas físicas, fue Isaac Newton, al cual se le atribuye, junto con Gottfried Leibniz, el haber sido el creador del cálculo. No habría Einstein, no habría Maxwell, no habría Max Planck, no habría Stephen Hawking si Newton no hubiera partido por ahí. Sin Newton nada del presente existiría, ni siquiera tendríamos máquinas de vapor. ¿Ustedes se imaginan eso? Un tren de vapor lo pensamos actualmente y es súper primitivo, pero sin Newton no hubiéramos llegado a eso, ni siquiera a eso. Bueno, Newton tuvo intereses esotéricos, por ahí en alguna que otra institución esotérica dicen que Newton fue miembro de ellos, pero en ese tiempo básicamente si sabías leer y escribir eras candidato y muchos se metieron netamente por los contactos. Pero la cosa está en que uno de los intereses que tuvo Newton fue la alquimia. Y adivinen con qué metal trató de jugar. Sí, exactamente, mercurio. Se dice que durante los últimos casi 30 años de su vida estuvo con una actitud extraña, huraña, maníaco, paranoide, etcétera, cosas que no tenían sentido. Estamos hablando de un tipo que tuvo un solo amigo en la vida, que era Edmund Halley, sí, el mismo tipo del cometa, y que murió virgen. Pero estos últimos 30 años de su vida prácticamente vivió en la locura. ¿Por qué? Porque se intoxicó con mercurio, le causó daño en el sistema nervioso. Se dice que los últimos pocos años de su vida fueron de una cierta lucidez, pero nuevamente, otro personaje con una mente increíblemente poderosa, al igual que Qin Shi Huang, Isaac Newton, también quedó sumido en la locura producto del mercurio. ¿Qué más podemos esperar nosotros? Así entonces, eviten hacer cualquier clase de magia con mercurio. No jueguen con ese metal. Muchas veces cuando uno tiene que hacer talismanes o cosas así, busca trabajar con los materiales de asignación planetaria. Por lo tanto, la gente que quiere trabajar con mercurio, el planeta, muchas veces piensa en usar el metal mercurio. Para empezar, no podemos hacer un talismán de mercurio porque a temperatura ambiente es líquido, tendríamos que congelarlo. ¿Se podría usar en amalgamas? Sí. De hecho, se usaban las amalgamas de mercurio incluso para el trabajo odontológico, pero se dejaron de usar justamente por lo peligrosas que son. Entonces, busquen una sustitución por otro metal que sea del mismo brillo metálico. Pueden usar estaño, pueden usar aluminio, pero no usen mercurio bajo ningún concepto. Se estarían envenenando ustedes mismos. Estos son los principales compuestos de los que hay que tener cuidado. Yo les he dado una idea muy general de los peligros que hay. Si, como les decía, se meten a Google y buscan las fichas de seguridad, pueden encontrar todos los detalles de las intoxicaciones o las heridas que provocan cada una de estas sustancias de las que hablamos hoy, que es ácido nítrico, amoníaco, éter, plomo y mercurio. Son las principales a tener cuidado, pero lo importante aquí es que entiendan que hay muchos materiales que pueden ser peligrosos y que no importa lo que les haya dicho el gran soberano brujo maestro de todos los brujos o la gran sabia sacerdotisa bruja no sé qué, son sustancias peligrosas. No importa si aparece en un libro de ocultismo o de magia o de, no sé, la ascensión a las Pléyades o cualquier tontera, son materiales peligrosos y deben ser manipulados solamente con personas que tengan conocimiento bajo condiciones adecuadas. Tal vez el más común de todos es, como les decía, el amoníaco, que lo usan para limpiar, pero aún así el amoníaco incluso para limpiar lo diluyen y lo diluyen bastante. Por lo tanto, tengan cuidado si alguien les ha dicho que usen cualquiera de estas sustancias, ácido nítrico, éter, amoníaco, plomo, mercurio, es una persona de la cual se deberían alejar por sentido común
común y por preservar su propia salud, porque ya de por sí estamos hablando de una persona que es peligrosa para sí misma, ¿qué más queda para ustedes? Así que mucho ojo con esto. Lamentablemente hay quienes tienen una ética asquerosamente mala, otras personas que son ignorantes y ni siquiera quieren aceptar que son ignorantes, como este tipo que me tiraba discursos cuando yo le advertía del ácido nítrico. Oh, por favor, qué patético. O sea, todos tenemos un límite y en este caso yo estoy hablando no desde una simple opinión personal sobre estas sustancias, sino desde mi opinión como profesional. Mi opinión personal es los apelativos que le pongo a las personas que han sugerido estas cosas. Eso sí es totalmente opinión personal. Pero como profesional les digo, todas estas sustancias son peligrosas. No las usen, no estén al lado de personas que las estén usando, porque al final su vida vale más que cualquier supuesto poder o don que les va a dar el usar estos materiales. Probablemente si tenemos médicos escuchándonos o profesionales del área de la salud o de la seguridad, pueden hacernos una expansión de toda esta idea que yo he mencionado, porque la verdad es que tampoco quiero saturarlos dándoles la ficha técnica de cada una de las sustancias. Asimismo, como yo no soy médico, no tengo formación en el área de salud, no puedo darles mayores detalles sobre la sintomatología que presentan las intoxicaciones. Bueno, en el caso del ácido nítrico es bastante claro. Se les va a formar llagas y incluso si la exposición es leve, se les va a amarillar la piel. Pero en general deben tener harto cuidado con estas cosas. Así que eso, por favor, déjenos en sus comentarios los que tengan experiencia, que hayan visto que haya personas que usen esto, si les ha pasado algún accidente con estas sustancias, si, como les decía, son profesionales del área de salud o de la seguridad, pueden dejarnos todas las advertencias que quieran acá. O sea, nosotros felices si ustedes complementan toda esta información, porque esto es, a mi criterio, un tema de salud pública y por lo tanto cualquier advertencia que se haga es muy importante para evitar que otras personas salgan perjudicadas. Y ya hemos visto en más de una ocasión que personas vinculadas a rituales y prácticas varias salen heridas. Alguna persona que se quemó por ahí haciendo rituales con quemas con alcohol, cosas de ese tipo, que usaban volúmenes muy grandes y terminaron quemando las casas. Todo eso es bueno advertirlo. Así que nosotros felices de que nos cuenten o su experiencia personal con gente que trabajó con estos materiales o los conocimientos que ustedes posean como profesionales que puedan servir para advertir el cómo cuidarse de estas cosas. Eso, nos estamos escuchando la próxima semana, dado que no me ven. Cuídense mucho, manden fruta, pórtense bien, no cometan ningún delito. Chao, chao. Muchas gracias por tu aporte, Andrés. Estaremos esperando los próximos capítulos de La Hora de la Magia. Les recordamos a todos nuestros seguidores que pueden acceder a más información ingresando directamente a nuestro sitio web www.boticariomágico.cl.